Bienvenidos de vuelta, amigos. Hoy traemos otro episodio de la serie Midnight Sessions. Empecemos. Excelente, ahora vamos a hablar sobre el Cardano Tech Summit que sucedió hace unos días en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Un evento súper interesante que contó con la participación de developers, miembros importantes del ecosistema, empresas y aficionados en general, ¿no? Entonces, les voy a dar un resumen de este evento, cuál es el próximo evento que viene de Cardano Tech Summit, organizado por Ada Solar. Y les voy a mostrar algunas fotos, feedbacks, para que sepan qué sucedió en este evento, que fue súper entretenido y estoy seguro que les va a encantar. Entonces, para aquellos que no conocen de este evento, Cardano Tech Summit, es un evento de Cardano que normalmente sucedía una vez al año. Este año 2025, la primera vez donde se está haciendo eventos regionales. Por eso se llama Cardano Tech Summit Latam. Y en Latam va a suceder dos eventos, uno en Río y otro en Buenos Aires. El de Río ya sucedió, octubre 15. Y el de Argentina va a suceder el próximo mes, 15 de noviembre, ¿no? Entonces, voy a compartir un poquito de cada uno de ellos, más de Río, que ya sucedió con fotos, y de Buenos Aires. Después les voy a dar unos feedbacks, unos insights de lo que se viene. Ok, entonces esta es la página oficial de Cardano Tech Summit Latam, donde pueden ver cuáles son los venues, los lugares donde va a suceder los eventos, la agenda, cuáles van a ser los speakers. Entonces, en el caso del venue, en Río de Janeiro sucedió en el Museo de Mañana, en portugués, ¿no? El Museo de Mañana, Museo de Mañana. Y en Buenos Aires, aquí van a postear cuando ya tengan la confirmación completa, ¿no? Ya están empezando a cerrar los detalles de Buenos Aires, pero vamos a ver aquí el de Río de Janeiro. La agenda fue súper interesante. Todo se centró en un solo día, donde fue dividido en dos espacios, tres espacios, la verdad. Había el espacio del auditorio, el espacio de workshops y donde estaban los booths, los stands, ¿no? Entonces, el auditorio era más enfocado con temas gubernamentales, educacionales, regulatorios. Tuvo un panel técnico también, pero era enfocado más en la parte empresarial, digamos. Y workshops era toda la parte técnica. Entonces vamos a ver aquí algunos. ¿Quién se presentó en la parte técnica, no? Entonces inició aquí el workshop, el team de Exura Labs. Excelente el team, con proyectos súper interesantes. El título del workshop fue Decoding Cardano DeFi. Están bastante enfocados en DeFi y mejorar la experiencia del usuario en ese ecosistema. Ya a las 10:45 nos presentamos, EDA Labs y Midnight, para hacer una introducción a Midnight, qué cosa significa privacidad programable, identidad, estar compliance con la parte regulatoria, ¿no? Entonces quien participó fue Tainá, Eric y Tom Humber, que es de Midnight Foundation. Después tuvo el team de TXPipe, introduciendo el modelo UTXO. Luego tuvimos un workshop de los embajadores de Latinoamérica. Súper interesante, voy a mostrar después unas fotos de este workshop. Luego se presentaron unos proyectos brasileros, Tapdano, en Binance. Mithrandir es un proyecto argentino con sustentabilidad, ¿no? Innovación educacional en Cardano. Y luego se presentó Andamio, ¿no? Con Sebastián Pavón, que trajeron esa tecnología y explicaron a la comunidad brasilera. Y en la parte del auditorio, como les comenté, era más empresarial. Podemos ver que se presentaron grandes empresas como Caixa, un stage gubernamental, un keynote de Rafael, de Cardano Foundation, un stage educacional donde hubo universidades súper importantes como la PUC Río, súper reconocida aquí en Brasil. Algunos temas de tokenización, real world assets. Tuvo un panel técnico también
¿no? Donde se habla de tooling, protocols y builders. Participó TXPipe, EDA Labs, Exura, Andamio, Tapdano, Ventry. Y luego otros temas de finanzas, un Fireside, exchanges, keynotes. Y al final se cerró con unos bailes que voy a mostrar para ustedes que representó mucho la cultura brasilera y se conectó con hechos que sucedieron en el ecosistema de Cardano. Después les voy a mostrar. Súper bien organizado. Felicitaciones para Eda Solar nuevamente. Me encantó, me divertí, hubo bastante networking. Realmente estos eventos donde se junta la parte empresarial con la parte técnica y se conecta, realmente crea bastante sinergia. Entonces voy a compartir con ustedes algunas fotos, ¿no? Del evento. Esta última semana he estado compartiendo bastante información del evento, ¿no? Entonces voy a compartir nuevamente con ustedes y dando un poco de contexto para que entiendan lo que estuve compartiendo en X o Twitter. Entonces este aquí es una foto del venue, el Museo del Mañana. Pueden ver que es una infraestructura bastante icónica, interesante. Aquí tenemos una foto llegando, Tainá y yo. Aquí pueden ver atrás una parte de la extensión del museo, como pueden ver aquí en la foto. Esta es la parte frontal. Entonces estamos llegando aquí con las camisetas de Midnight. Como les comenté, fuimos representando EDA Labs con la tecnología de Midnight. Y aquí tenemos el primer ganador del juego, ¿no? Entonces, como ya estuve compartiendo anteriormente, diseñamos un juego donde mezclamos básicamente tres cosas: educación, entretenimiento y recompensas, ¿no? Queríamos hacer que las personas que vayan al evento entiendan la tecnología de Midnight de una forma muy didáctica, ya que hay mucha gente pasando y poco tiempo para explicar. Entonces la mejor forma de hacer eso fue por medio de un juego, ¿no? Entonces el team de EDA Labs con Tainá diseñó este juego, CK Poker, donde se conecta el concepto de información privada con información pública, con circuitos que activa algunas condiciones para poder modificar algún estado de una variable pública que representa un counter, el símbolo de Midnight en el medio. Entonces, dependiendo de las cartas que sacabas de un manojo de cartas aleatoriamente, podías activar algunos circuitos. Había circuitos más difíciles que otros, considerando que el más fácil te permitía aumentar el counter en 1, el dificultad media te permitía aumentar el counter en 2, y el circuito más complejo te permitía aumentar el counter en 3. Dependiendo del circuito que activabas, te ganabas un premio, ¿no? Teníamos desde bolsitas, stickers, gorras, camisas. Y aquí tenemos a Mauricio, que es un miembro de la comunidad de Cardano de Chile, que fue el primer ganador en activar el circuito número 3, que representa llevarse el gorrito de Midnight, ¿no? Entonces, súper feliz. Fue la primera foto del ganador del juego de CK Poker de Midnight con el Labs. Aquí tenemos otra foto de otros ganadores. Esta vez es el team de Andamio. Pueden ver aquí felices que ganaron los premios después de haber jugado con CK Poker. Aquí tenemos la participación también de Tainá, ¿no? Que es de EDA Labs, Tom Hamber, que es un miembro del team de Growth de Midnight Foundation, ¿no? Aquí tenemos Juanita y Sebastián de Andamio. Proyecto súper interesante. Aquí tengo una foto de un videito de la recepción de Cardano llegando aquí al evento. Les voy a compartir con ustedes para que vean cómo EDA Solar nos recibió jugando, danzando samba, bailando samba. Súper entretenido. Aquí entonces la gente llegaba, podía ver la gente bailando samba, música. Aquí teníamos la área del desayuno. Entonces la gente tomaba desayuno mientras entendía el evento, bailar samba, networking.
Entonces, bien organizado. Aquí tenemos el workshop de Midnight, ¿no? Donde el workshop fue dividido en 3 partes. Tuvimos introducción de Midnight, luego cómo diferentes stakeholders pueden empezar a desarrollar en Midnight, sea developers o empresas. Y luego Tainá cerró con algunos use cases, cómo usar Midnight en la práctica, algunas aplicaciones, use cases prácticos, ¿no? Entonces la gente le interesó realmente el potencial de Midnight y cómo es fácil entrar en esta tecnología, ¿no? Entonces voy a compartir aquí un video. Estuvo lleno el workshop. Então a gente fez uma batalha naval utilizando Midnight. Parece um exemplo muito simples, mas é perfeito para a gente saber como funciona na prática Midnight. Cada jogador tem o seu board e precisa. Então a gente fez uma batalha naval utilizando Midnight. La gente es súper interesada, ¿eh? Aquí después hice un tweet sobre una entrevista que hizo Juanita, ¿no? Que es del team de Andamio, a Tainá, que hablaron mucho sobre cómo introducir esta tecnología a la comunidad de mujeres, cuáles son los incentivos que se pueden hacer para aumentar la diversidad, ¿no? Entonces, súper interesante esta entrevista. Se habla de proyectos que están enfocándose, motivando a ese rubro específico, ¿no? Entonces, y bueno, aquí Juanita y Tainá son 2 miembros que participa cada una en su rubro, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí la entrevista después, está en las redes sociales, está en español. ¿Qué más? Aquí voy a compartir con ustedes un video súper entretenido para mostrar cómo el juego de CK Poker realmente cautivó a las personas, cómo el entretenimiento se juntó con educación, ¿no? Entonces voy aquí a hacer un refresh. Ese video se traba. Entonces, aquí va. Vamos a poner aquí. Pueden ver aquí cómo las personas estaban totalmente entretenidas con el juego. Y realmente el juego cumplió el papel, ¿no? Juntó educación, entretenimiento y recompensa. Entonces, lo interesante es que las personas que participaron salieron entendiendo qué cosa es blockchain, circuitos, zero knowledge, y luego pueden investigar y se mostraron dónde están los recursos para seguir aprendiendo, investigando sobre esta tecnología. Aquí hay otra foto, un videito del booth donde estaban participando. La gente hacía filas para jugar el CK Poker y ganarse un premio de Midnight, ¿no? El gorrito de Midnight. Todo el mundo quería el gorrito de Midnight. Entonces aquí voy a mostrar para ustedes un video. Está el booth de Midnight. Y ahí la gente viendo, esperando su turno para jugar el juego de CK Poker de Midnight, ¿no? Y llevarse el gorrito de Midnight. Entonces súper entretenido. ¿Qué más? Aquí Ada Solar, que los organizadores del evento, compartieron algunos videos, ¿no? El primero aquí es la recepción que ya les mostré. Este aquí es el workshop de los embajadores de Cardano, ¿no? Donde compartieron los insights, cuáles son sus funciones, cuál es el procedimiento de los que quieran entrar a ser embajadores. Entonces aquí hay un videito. Que precisa de construir un sistema descentralizado en una infraestructura pública financiera para el futuro. Entonces aquí están compartiendo insights de qué cosa es Cardano, cómo funciona, cuáles son los KPIs. Entonces súper interesante que se juntaron los embajadores y están introduciendo esta tecnología a nuevos developers, nuevas empresas, ¿no? Aquí tenemos un videíto del cierre. Ese es uno de los bailes que sucedió durante el cierre del evento, ¿no? Esta danza, este baile fue súper entretenido y tuvo una conexión súper importante, ya que la cultura de este baile es tacondeira, ¿no? Entonces, quien recuerda, Charles Hoskinson participó de un ritual de una cultura brasilera
donde se puso guantes e hizo que hormigas le picaran los dedos. Esa cultura, esa tribu brasilera es este de aquí, que está bailando, ¿no? Entonces el team de Ada Solar no solo trajo entretenimiento, sino también cultura y conexión con cosas que suceden en el ecosistema de Cardano. Entonces estaba todo bien conectado. Y aquí una foto ¿no? del evento, del cierre. Tuvo participación de Cardano Foundation. Aquí unas fotos adicionales del booth. Pueden ver que estaba repleto. Todo el tiempo estuvo repleto. Desde la mañana, en la tarde. Todo el mundo quería participar del juego del CK Poker. Entonces podemos ver aquí que estuvo la participación de estudiantes, de universidades, instituciones. Todo el mundo queriendo entender cómo funciona esta tecnología, ¿no? Aquí podemos ver universidades aquí explicando cómo funciona el juego. Súper interesante cómo las personas están queriendo entender esta conexión, ¿no? Entonces ya se introduce el concepto de Zero Knowledge que después ya da para profundizar. Aquí una foto de algunas instituciones que presentaron la parte de educación, gobierno. Fue moderadas por Daniela, es un miembro de la comunidad de Cardano, también entrando a la comunidad de Midnight. Algunas fotos, ¿no?, del evento. Como pueden ver, la felicidad de las personas siempre con el objetivo de traer cultura, entretenimiento. Entonces aquí podemos ver a algunos miembros de algunas universidades, ¿no?, súper felices después de haber jugado el CK Game. Aquí feliz que ganaron, activaron unos circuitos. Otras ganadoras, súper felices. Aquí consiguió activar el circuito número 3, que es el gorrito de Midnight. Aquí consiguió activar el circuito número 2, que es el polo de Midnight. Súper felices. Esta foto fue súper entretenida, ¿no? Aquí hay un miembro de la comunidad de Cardano, embajador, que vino y me trajo una manzana. Y justo el día del Summit era el día del profesor, ¿no? Entonces, así como estos videos que estoy haciendo, él también veía los videos y soy considerado un profesor para muchos, que me trae mucha felicidad, ¿no? Enseñar y se comparte el conocimiento entre la comunidad, ¿no?, de Cardano y Midnight. Entonces, así como en otras culturas, en Brasil los profesores siempre están identificados con una manzana. Entonces me trajo una manzana para colocarlo en la mesa para identificarme como profesor. Entonces, súper bonito el detalle. Aquí compartí una foto. Y luego para el cierre hubo este baile que es un arte y un baile brasilero que se llama capoeira. Fue súper impactante y quería compartir con ustedes. Voy a poner aquí el video para que lo disfruten. No, realmente fue uno de los mejores eventos que ya participé. La organización fue impecable, ¿no? Nuevamente felicitaciones para Ada Solar. Y bueno, y con eso fue el fin del espectáculo. Luego fue una cena donde se juntaron todos los miembros de universidades, developers, y compartimos una cena para continuar haciendo networking y cerrar los lazos. Entonces fue un día lleno de aprendizaje, networking, cultura, tecnología. El evento, como compartí ahí en X, 12 de 10. Fue Exceed Expectations. Ok, ahora, aquí está el site del Tech Summit. El que se viene ahora en noviembre 15 es en Buenos Aires. Donde en Latam, como lo comenté, va a haber dos eventos, ¿no? Río, que ya sucedió, y Buenos Aires, que va a ser en noviembre 15.
Aún están cerrando los detalles, pero Ada Solar ya compartió aquí algunos detalles de cómo que va a ser este Summit en Buenos Aires. Y aquí comparten que no va a ser solo un día, va a ser casi 11 días, ¿no? Entonces, claro, no hay que participar los 11 días, ¿no? Porque algunos están enfocados en aprendizaje de developers con Aiken, hackathons, el evento principal y luego algunos eventos exclusivos. Entonces, del 3 al 13 de noviembre, el team de IOG de educación va a ofrecer un curso gratuito de Aiken, ¿no? Luego, 14 y 15 va a suceder los hackathons y los prizes. Y el día 15, que es el main event, ¿no? Entonces, donde va a haber workshops, paneles, presentación de los ganadores del hackathon. Va a tener booth, va a haber bastante cultura japonesa, taiko, kendo, aikido, ¿no? Juegos de ajedrez en paralelo, súper interesante. Networking, comunidad y, como siempre, merch, food y sorpresas. Entonces, acá hay más informaciones. Los que quieran inscribirse, participar. Y esto se viene en noviembre 15. Excelente. Entonces, ahora vamos a retomar con la parte de código. En las últimas sesiones dedicamos enteramente a entender cómo las diferentes partes de la arquitectura de Midnight se conectan, sea escribir contratos, escribir el CLI, la parte de frontend, los diferentes testing que tenemos, sea la parte lógica como la parte con providers. Y todas estas interacciones utilizamos un contrato básico que es el counter. Ahora que ya entendemos cómo se conectan esas partes, vamos a empezar a estudiar contratos más difíciles que ya utilicen la parte de la información privada, ¿no? Entonces, el contrato que vamos ahora a aprender es uno de los contratos típicos que tenemos en Midnight, que es el Bulletin Board, ¿no? Normalmente siempre se hablan de dos contratos base, el counter y el Bulletin Board. El Bulletin Board ya utiliza información privada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar ese contrato. Entonces aquí vamos a utilizar el repositorio que tenemos en Midnight Contras, en la organización de Mesh, y vamos a estar en este folder de Bulletin Board. Entonces, antes de empezar a ver aquí el código de Compact, que ahora se llama Minokawa, es importante entender la finalidad de esta aplicación de Bulletin Board. Entonces, ¿de qué consiste? ¿Cuál es la finalidad? Nosotros queremos simular como si fuera una pizarra, un cuadro, donde diferentes usuarios van a postear un mensaje, ¿no? Solo que el usuario va a poder postear ese mensaje o colocar como un sticker cuando el cuadro esté vacío. Si el cuadro ya hay un sticker, un póster, ningún otro usuario va a poder sacar ese póster y colocar su propio mensaje, a no ser que seas el usuario que colocó inicialmente el póster, ¿no? Y así va sucesivamente. La parte interesante es que utilizando Zero Knowledge y la información privada, vamos a tener el feature de poder colocar un póster, pero sin que ningún otro usuario sepa que fuimos nosotros que colocamos ese póster. Y para retirar el póster, tenemos una forma de demostrar al contrato que nosotros somos el dueño sin mostrar nuestra información privada que demuestra que somos el dueño. Y todo se hace por medio de Zero Knowledge. Entonces, súper interesante, ¿no? La lógica en sí, la aplicación es simple. Ya utilizamos información privada y nos va a servir como base para seguir aprendiendo a escribir contratos en Midnight utilizando Minokawa. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a aprender línea por línea aquí cuál es el significado y cómo que se ejecutan los contratos para hacer la aplicación que acabamos de mencionar. Entonces, dentro del folder Bulletin Board, vamos a abrir aquí el file con extensión .compact, donde tenemos el contrato, y vamos a ir estudiando aquí. La primera línea y la segunda son líneas típicas que ya hemos visto su finalidad. La primera es pragma, y luego pasamos al language version, que indica cuál es la versión del lenguaje de Minokawa Compact que estamos utilizando.
Esta vez estamos utilizando la versión 0.17. Sin embargo, la última versión que fue liberada hace pocos días es la versión 0.18. Para este tipo de contrato no hay ningún problema utilizar la versión 0.17, ya que la versión 0.18 los principales cambios relacionados con el manejo de arreglos, ¿no? De los arrays. En este caso, como no necesitamos ese feature, esa cualidad, no hay ningún problema trabajar con 0.17 y no altera nada la parte de la sintaxis tampoco. Ok, luego importamos la librería de Compact Standard, ¿no? Entonces, como ya habíamos mencionado en las últimas sesiones, esta biblioteca importa una serie de enums, structs y circuitos, ¿no? Entonces, ¿y dónde podemos ver cuáles son los diferentes circuitos, diferentes structs disponibles en este Compact Standard Library? Para eso tenemos nuestro mejor amigo, que es la documentación de Midnight, ¿no? Aquí estamos en Docs. Y por ejemplo, aquí tenemos Compact Standard Library. Y aquí tenemos toda la lista de los circuitos y los structs que tenemos disponibles en esta biblioteca de Compact Standard Library. Excelente. Aquí vamos a ir, vamos a regresar aquí a toda hora para referenciar algunos códigos, algunas funciones que veamos en el file con extensión compact, nuestro contrato. Ok, regresamos aquí al código y después de haber importado, vamos a nosotros mismos declarar uno de los tipos que vamos a utilizar en nuestros contratos. Recordando que en Compact, Minokawa, tenemos tipos ya built-in, ¿no? Hechos desde nativos del contrato, pero también nosotros podemos declarar nuestros tipos customizados, que se puede definir de dos formas, utilizando la función enum, ¿no? La instrucción enum o struct. Enum es básicamente una lista de opciones. En este caso estamos declarando un tipo state que va a tener la estructura de enum, enumerado, y va a tener estas siguientes opciones: vacant, que está vacante, y occupied, que está ocupado. Entonces, el tipo state puede tener dos states, dos niveles: vacant y occupied. Perfecto. Ahora vamos a definir los variables ledger. Entonces, en Compact y en blockchain funciona de la misma manera que, por ejemplo, en una base de datos. Nosotros hablamos al inicio cuál es la finalidad de la aplicación que queremos desarrollar, y ahora tenemos que crear la arquitectura, la estructura de nuestros datos y cómo van a estar almacenadas en una base de datos, caso sea Web 2, o en la blockchain, caso sea Web 3. Entonces, en este caso estamos simulando como variables donde diferentes informaciones públicas van a estar almacenadas en nuestro contrato. Uno de ellos va a ser la variable ledger, que se llama state. ¿Cuál va a ser el tipo? State. Ese state fue lo que definimos hace un minuto con la instrucción enum. Luego tenemos una variable ledger que vamos a llamar message, mensaje, y va a ser un maybe opaque string. Entonces, ¿qué significa ese opaque string? Es básicamente un string, pero que es opaco. ¿Qué significa que sea opaco en Compact o en Minokawa? Significa que esta información va a ser escrita en la blockchain o en los nodos, en la ledger. Sin embargo, no va a poder ser accedida por los circuitos como información criptográfica que se puede utilizar para definir y ejecutar circuitos. Es simplemente como si fuera un blob, un conjunto de datos que va a ser almacenada tal cual y después puede ser retirada, pero no se puede utilizar para crear lógica. Entonces, por eso se pone opaque string. Y eso optimiza el tamaño del circuito. Si es que ese string no vamos a utilizarlo para ningún tipo de lógica, es mejor almacenarlo con opaque string. Excelente, ¿no? Luego, ese opaque string va a ser de tipo maybe. ¿Qué significa maybe? Como la palabra en inglés lo dice, tal vez. Tal vez hay valor, tal vez no hay valor. Entonces, puede haber valor, puede que no haya valor. ¿Y cómo sé que existe este maybe? Entonces, nuevamente,
Si nos vamos a la documentación, recordando que hemos importado la biblioteca de Compact Standard Library, entonces si volvemos, podemos ver que dentro de aquí de Compact Standard Library tenemos diferentes structs que fueron creados. Recordando que structs es otro tipo o otra forma que podemos crear tipos customizados. Uno es enums y el otro es structs. Entonces ahora vamos a utilizar uno de esos structs que fueron creados por la biblioteca de Compact Standard Library, que es maybe, ¿no? Entonces aquí estamos utilizando maybe. Ahora, ¿cómo que está estructurado ese maybe? Entonces, para ver eso, podemos entrar aquí en maybe y nos va a mandar directamente a la composición de ese struct. Y podemos ver que es un struct que llamamos maybe. Podemos pasar un tipo dinámico donde va a tener una propiedad de isom, hay algo, y esto va a ser de tipo booleano, sí y no. Y aquí abajo va a ser el valor de tipo t que fue pasado aquí de forma dinámica en maybe. Entonces, básicamente puede ser, ¿hay valor? Sí. Y si hay valor, abajo se coloca un valor. Y si el booleano de isom es false, significa que no hay valor. Por tanto, aquí en value no hay ningún valor, el default. Excelente. Entonces, tenemos como mensaje un maybe de un opaque string. Y instance es de tipo counter. ¿Cómo sé que existe un counter? Nuevamente, nos vamos a los tipos de ADT. Aquí, Ledger Data Types. Los ADTs, recordando, lo habíamos mencionado en la sesión pasada, son tipos diseñadas para variables de tipo Ledger que evitan concurrency. Cuando varios usuarios quieren alterar ese tipo de variables, aún así que muchas transacciones están apuntando a la misma variable, se va a evitar que haya una contención. Entonces tenemos varios tipos de ADTs. En este caso es un counter. Entonces aquí tenemos counter, ¿no? Tenemos un counter. Excelente. Va a ser de tipo counter, el instance. Y después tenemos poster y poster pubkey. El poster va a ser de tipo bytes, 32. Significa que son 32 bytes. Y poster pubkey va a ser de tipo cswap coin public key. Entonces, cswap coin public key es una de las estructuras nativas de Midnight que está representado por este tipo. Ahora, ¿cómo sé que existe este tipo? Bueno, nuevamente nos vamos a la documentación en Compact Standard Library y podemos ver aquí que tenemos uno de los tipos que es cswap coin public key, ¿no? No sé si están consiguiendo ver bien, voy a aumentar aquí un poco. Entonces acá tenemos cswap coin public key. Excelente, si yo clico aquí, podemos ver que es un wrapper de bytes 32. Entonces es un objeto de bytes y tengo un bytes 32. Entonces si vemos aquí en el código, tiene el mismo tipo que poster. Pero el cswap coin public key es un wrapper de bytes 32 con propiedades de bytes. Excelente, entonces son diferentes formas de definir componentes. Solo que este aquí es un componente ya conocido y este aquí, bytes32, simplemente va a ser una abstracción de algún componente que nosotros vamos a crear. Luego vamos a entender qué representa cada uno de estos tipos. Pero ya podemos saber que este poster pubkey va a ser un atributo ya conocido de ese usuario en la blockchain y este poster va a ser un atributo customizado que hayamos creado para representar el usuario. Probablemente para utilizar la parte de Zero Knowledge y no poder identificar ese usuario. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Excelente. Entonces, de esa forma ya definimos cuáles son las variables Ledger que tenemos en nuestro contrato. Ahora tenemos aquí una instrucción constructor. ¿Qué significa ese constructor? Constructor es básicamente una lista de instrucciones que va a ser corrida a la hora de hacer deploy de nuestro contrato. Solo cuando hagamos deploy. Luego cuando ejecutemos circuitos, ese constructor ya no corre más. Es una vez en la vida del contrato, cuando se hace deploy. Excelente. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que vamos a ejecutar a la hora de hacer deploy en nuestro contrato? Estas tres. Vamos a ver cuáles son. Primero, estamos inicializando la variable state de tipo state con el valor de vacant, ¿no? Entonces, para declarar el valor, llamamos al constructor state
punto y listamos una de las opciones. En este caso, vacant, ¿no? Entonces estamos diciendo que este state, que es de tipo state, va a tener valor de state vacant. Ahora, hay un concepto en Compact y Minokawa que son default values. Todo valor ledger por default tiene un valor, que es el valor default. Si es que aquí no inicializamos las variables ledger, esas variables automáticamente van a ser inicializadas con el valor default. En el caso de un enum, el default es el primer valor del enum, que sería vacant, vacante. Entonces, si nosotros retiramos esta instrucción, resultaría en el mismo resultado de nuestro contrato. Sin embargo, el autor de este contrato está colocando esta instrucción simplemente para dar claridad, ¿no? De informar que estamos queriendo inicializar el state con vacant, ¿no? Entonces es un cuadro vacío, sin ningún póster. Segundo, instrucción. Tenemos el mensaje, message. ¿Cómo vamos a inicializar? Recordando que message es del tipo maybe. Entonces, cuando nosotros designamos un valor, el valor tiene que ser de ese tipo. Tiene que ser tipo maybe. ¿Cómo creamos un valor de tipo maybe? Entonces, para eso, tenemos el constructor aquí none, que es un circuito, ¿no? Entonces, circuitos ejecutan algo en la blockchain o también puede ser representado como una función cuando son circuitos puros. Entonces, Compact Standard Library nos da unas listas de circuitos también. Entonces, vamos a ver qué circuito es este none. Si nos vamos aquí a Detail API Reference, aquí en Circuits podemos ver que tenemos un circuito que se llama none. Vamos a clicar aquí y podemos ver que ese none dice construye un maybe t. Entonces está construyendo un dato de tipo maybe, que es lo que queremos, ¿no? Y containing nothing, que contiene nada. Entonces habíamos comentado que maybe puede tener valor o no puede tener valor. Y este none es un circuito que construye un valor de tipo maybe donde no tiene nada. Es decir, que no existe. ¿Qué es lo que queremos? Queremos crear un cuadro vacío donde no hay ningún mensaje vacío. Entonces, para eso utilizamos el circuito none y vamos a pasar el tipo, siendo que aquí mensaje es maybe y el tipo es opaque string. Entonces, para crear ese valor, vamos a pasar el circuito none y el tipo opaque string. Y cerramos con esto aquí, ¿no? Como indica aquí las instrucciones. Para crear un none, pasamos el tipo y cerramos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y excelente, con eso hemos creado un mensaje que tiene tipo maybe y representa a vacío. No hay nada, no hay información. Excelente. Ahora, instancias es de tipo counter. ¿Y qué estamos haciendo aquí cuando hacemos deploy de contrato dentro de constructor? Estamos incrementando en 1 esa instancia. ¿Cómo sé que puedo incrementar? Nuevamente, la documentación basada en nuestro mejor amigo. Nos vamos a Detail APIs. Nos vamos a ir a Ledger Data Types. Y aquí vamos a tener un counter. Si hago clic en counter, aquí pueden ver que hay diferentes métodos para interactuar con ese ADT. En el caso, ahora estamos queriendo incrementar. Entonces, podemos ver que podemos llamar el método increment y pasar un valor de tipo uint16. Entonces, vamos a ver aquí. Lo que está haciendo aquí es llamar la instancia tipo counter, llamar el método increment y pasar el valor en 1. Entonces, va a incrementar en 1 cuando hagamos deploy. ¿Cuál es el valor default de counter? Es 0. Entonces, si nosotros no colocamos esta instrucción, después de hacer deploy de contrato, el valor de instance va a ser 0. Pero como hemos colocado esta instrucción, entonces ahora, después de hacer deploy de contrato, la variable instance va a estar inicializada en 1. Valor 1. Excelente. Ahora tenemos esta nueva instrucción que no la habíamos visto en el contrato anterior de counter, que no interactuaba con la información privada. Pero ahora en Bulletin nosotros ya tenemos ahora una información privada. Para declarar una variable como privada utilizamos este comando witness. Entonces witness, aquí vamos a declarar la función
de la parte privada, aquí pasamos los argumentos y definimos el output de esa función. La implementación de la función no reside en el contrato. Eso va a residir off-chain. Nosotros aquí en contrato lo único que nos interesa es el nombre de la función, los parámetros que va a pasar a la función y el output de la función. En este caso, la función se llama local secret key, no tenemos ningún argumento y como respuesta vamos a tener un valor de tipo bytes32. ¿Dónde vive la implementación? Como les comenté, off-chain, y en la parte del código la vamos a declarar en este file que estamos llamando witness.ts. Entonces, si clicamos aquí podemos ver la implementación de la información privada. Vamos a ver ahorita de una forma macro qué hay dentro aquí de este file. Podemos ver que tenemos el tipo de la información privada, tenemos una función que crea un valor de tipo Bulletin Board Private State, y aquí abajo tenemos la definición de nuestro witness. Entonces, la definición de nuestro witness, vamos a utilizar un constructor de tipos que es witness context, que estamos importando de la biblioteca Compact Runtime. Pero si ven aquí de forma macro, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando una función y tenemos un output. Esta función es la misma, local secret key, es la misma que tenemos en nuestro contrato, local secret key. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en la parte privada vamos a implementar la estructura, vamos a declarar la implementación de nuestra información privada que va a cumplir dos propósitos. Una, actualizar la información privada, ya que cada vez que se ejecuta un circuito podemos actualizar la información privada si es que queremos. Y dos, dar un resultado que va a servir como input en la creación de los circuitos. Entonces, en este caso, local secret key, tenemos como output la información privada actualizada y la información que va a servir como input para nuestro contrato, para la creación de los circuitos, ¿no? En este caso, este output, ¿cuál va a ser? Si volvemos aquí a los contratos, tiene que ser de tipo bytes32. Entonces vamos a ver aquí la implementación. Podemos ver que es uint8array. Y alguien me puede decir, Eric, pero es diferente. Bytes32 no es lo mismo que uint8array. Pero claro, bytes32 es un tipo que es compatible con Compact, Minokawa. Bytes32 no es un tipo que existe en TypeScript. Entonces, ¿cuál sería el tipo que sería similar para el caso de TypeScript? ¿Cómo puedo saber cómo obtener esa compatibilidad entre tipos? Para eso, cuando compilamos los contratos, aquí en index de STS tenemos todos los tipos de las implementaciones de nuestros ledgers, circuitos, witnesses. Entonces, en el caso de nuestra witness, podemos ver que tenemos local secret key, que es la función de nuestra información privada, y como output tenemos T, que representa la información privada, que es desconocida a nivel de contrato, por eso aparece aquí dinámico como T, y el output, que es un bytes32, está representado como uint8array. Entonces ya sabemos que bytes32 para el caso de TypeScript sería uint8array. Entonces aquí en witness puedo colocar aquí que el output de esta función tiene que ser un uint8array para que sirva y tenga compatibilidad para ejecutar nuestros circuitos. Entonces es excelente. Esta implementación de witness la vamos a ver un poquito más adelante para entender para qué sirve cada una de estas funciones, pero de la forma macro lo que estamos definiendo es nuestro witness, donde vamos a listar todas las funciones y aquí vamos a declarar la implementación, donde la implementación consiste en dos cosas. Primero, actualización de nuestra información privada caso queramos. En este caso, estamos viendo que estamos manteniendo el mismo valor. Y segundo, estamos pasando el valor que nuestro circuito está solicitando. En este caso, nuestro contrato está solicitando bytes32. Por tanto, estamos pasando uint8array, ¿no? Vimos hace un rato
cómo ver las similitudes entre tipos entre compact y TypeScript. Excelente. Volvemos a la parte del contrato. Entonces aquí ya tenemos nuestro witness. Este contrato solo utiliza una función, bytes32. Entonces sabemos que es un contrato súper simple con la información privada. Ok, ahora tenemos otros 3 circuitos. Un circuito que se llama post, otro circuito que se llama takedown y otro circuito que se llama public key. Post, un poco intuitivo, es postear un post, ¿no? Un mensaje. Takedown, retirar. Y public key vendría a ser un circuito puro. ¿Qué significa un circuito puro? Que no interactúa con información pública, la ledger, ni con información privada. Simplemente es inputs y outputs puros. Ya cuando el circuito es impuro, tiene alguna interacción con la ledger o con alguna información privada. En este caso, ustedes ven aquí que este non es un circuito puro. Estamos utilizando para ejecutar alguna acción. De igual forma, ustedes pueden ver aquí que en post y en takedown están utilizando este circuito public key como parte del circuito. Entonces, vamos a entender primero en qué consiste este circuito puro public key y qué está haciendo. Ok, aquí vemos que estamos definiendo esta función como circuito y va a tomar los siguientes argumentos. Secret key, que va a tener el tipo bytes32, y un instance, que va a ser bytes32. Aquí un punto interesante es que esta instancia representa a esta instancia que tenemos aquí en la ledger. Solo que aquí tenemos a instancia con tipo counter y aquí como input de la función pura tenemos tipo bytes32. Entonces después vamos a aprender cómo convertir tipos en compact Minokawa de un tipo a otro. En este caso de counter a bytes32. Y como output de este public key vamos a tener un bytes32. Ok, vamos a ver la implementación. Vamos a retornar este persistent hash. ¿Qué es persistent hash? Es un circuito. ¿Cómo sé que es un circuito? Entonces, recordando que estamos importando compact standard library, entonces probablemente este persistent hash es un circuito de esa biblioteca. Vamos a confirmar. Nos vamos a la documentación, compact standard library, y vamos a ver aquí la lista de circuitos disponibles. Y podemos ver aquí que tenemos un persistent hash. Entonces clicamos aquí y podemos ver que persistent hash es básicamente la implementación de un SHA-256, que es un algoritmo de hashing. Entonces, ese circuito va a aceptar un valor de tipo T y como output va a tener bytes32, que es lo que quiero, ¿no? Entonces, excelente. Vamos a utilizar persistent hash. Volvemos aquí al circuito y vamos a pasar un tipo. Este tipo, si recuerdan, estamos aquí aceptando una variable T que es de tipo compact data, compact type. Entonces esto puede ser cualquier tipo de que esté encuadrada de un tipo de compact. Entonces en este caso, el tipo que vamos a utilizar es un vector de 3 elementos de tipo bytes32. ¿Cómo sé que existe este tipo? ¿Cuáles son los tipos de compact? Entonces, nuevamente, la documentación va a ser nuestro mejor amigo. Aquí está toda la información. Si nos vamos aquí en Compact Reference, aquí podemos ver la lista de todos los tipos primitivos de compact. Y uno de ellos es vector. Entonces podemos pasar un vector de n cantidad de elementos de tipo t. En este caso, es un vector con 3 elementos de tipo bytes32. Entonces aquí vamos a pasar la lista de un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Un elemento va a ser secret key, que lo estamos pasando como argumento, que es nuestra información privada, secret key, que es del mismo tipo, bytes32, el output de nuestro witness, que es bytes32. Entonces ya es compatible. Y luego estamos pasando una instance como bytes32. Pero tenemos otra instrucción, que es pat. Entonces pat es una forma de crear como crear bytes en compact. En este caso estamos diciendo que vamos a crear un bytes de 32 bytes y vamos a pasar este string como parte de la estructura de los bytes, que es bulletin board pubkey. Básicamente la función de este pat es de un sort. ¿Qué
¿Qué funcionalidades tienen normalmente los salts? Es crear para que dos contratos no sean iguales, ¿no? Entonces, digamos que dos personas hacen deploy del mismo contrato y si es que utilizan la misma instance y secret key por X motivos, habría un public key que sea igual entre dos contratos. Entonces, creando un salt da para crear una diferencia de dos implementaciones del mismo contrato que a la hora de implementar podemos cambiar este string y nunca tener problemas de tener hashes iguales, ¿no? Entonces esto aquí es una buena práctica. Excelente. Entonces con public key ya tenemos un circuito que nos permite tener un algoritmo de hasheo donde podemos pasar un secret key y una instance y obtener el hash sin tener problemas de choques entre diferentes deployments de los contratos. Excelente. Entonces ese public key vamos a utilizar para estos dos circuitos post y takedown. Entonces ya estos dos circuitos post y takedown lo vamos a ver en la segunda parte de la explicación de Bulletin Board, que se lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero en esta sesión hemos aprendido ya a cómo utilizar la información privada. Entonces ven que no es complicado, pero lo importante es que en la parte de contratos se definen circuitos, witnesses, constructors y ledgers, y la definición de la información privada vive off-chain en un documento TypeScript donde se define aquí. Punto importante. El output de la información privada nunca tiene que ser considerado no confiable, ya que esta implementación puede ser alterada. Cualquier persona puede ejecutar la implementación que bien entienda. Entonces, una buena práctica en este caso es toda información que obtenemos de una función privada, un witness, tiene que ser verificada. La próxima sesión vamos a ver cómo es que estamos verificando cada una de estas informaciones privadas junto con el algoritmo de hash. Ok, perfecto. Entonces ahora para preguntas y respuestas, como habíamos comentado en la última sesión, vamos a estar viendo el forum de Midnight y los community boards. Entonces, excelente. Vamos a ver aquí algunas preguntas hechas en el forum. Analizar las preguntas, ver las respuestas. Si sea el caso, también apoyar con algunas respuestas, comentarios. Entonces, vamos a analizar los últimos 7 días. Entonces, aquí tenemos una pregunta de Bochaco. Estrategias para enmascarar los owners de activos. Entonces, interesante. Hay diferentes técnicas. Entonces, vamos a ver aquí una de las técnicas que... disculpen, una de las técnicas que sabemos desmascarar, lo acabamos de aprender en Bulletin Board, o hemos inicializado a aprender, que es la técnica de hasheo, ¿no? Entonces, al parecer aquí en esta primera técnica están haciendo mención a esto. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, tenemos un local secret key, que es bytes 32, la representación de la información privada. Y tenemos assets, que es un map de IDs que debe estar representado por este uint 128 y algún usuario representado con bytes 32. Entonces aquí vemos que durante el circuito están ejecutando un circuito que es generate owner ID y están pasando local secret key y assets ID, ¿no? Entonces ya da para más o menos deducir que esta función es un hashing de estas dos informaciones, que es una información privada y un asset ID. Entonces vamos a ver este circuito. Está declarado aquí abajo, ¿no? Donde pasamos un secret key y un asset ID y estamos llamando el persistent hash, ¿no? Entonces, excelente. Estamos viendo que estamos haciendo un hashing de información privada. Mismo caso que sucedió con el Bulletin Board, que hemos estudiado hace unos minutos atrás. Excelente. Aquí comparte otro método donde nuevamente estamos llamando esta función de generate owner ID, pero esta vez en vez de información privada está pasando on public key, ¿no? Entonces, que está representado con cswap coin public key. Aquí va a depender bastante la implementación que el usuario está queriendo hacer, pero aquí en sí, lo interesante aquí es que el hash es una función que no da para deducir la información inicial a partir del output. Entonces este local secret key es siempre privado para todo el mundo.
Ahora, own public key es una información pública. Entonces este hash es simplemente, se está enmascarando el valor real. Pero si tú intentas diferentes own public keys, dependiendo del usuario, tú tienes cómo determinar si ese hash corresponde a este usuario específico que tú sabes el public key, porque es público, ¿no? Entonces va a depender bastante el uso que se le quiera dar, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí comenta algunas técnicas de cómo calcular el pub key a partir del coin public key entregado por la billetera, ¿no? Entonces tenemos aquí, se está implementando Midnight Bash 32M, ¿no? Entonces una cosa es el coin public key y otra es la dirección que tenemos en la billetera, que está dividido en coin public key, encryption public key, y ese coin public key hay que transformarlo a un tipo compatible para poder introducirlo a los contratos de Midnight, ¿no? Entonces aquí vemos providers, que sería la billetera, obtenemos el coin public key. De ahí hacemos un parse con ese Midnight Bash 32 y luego pasamos a hexadecimal. Y luego hacemos el encoding con public key para obtener el pub key. Y ese pub key, él ya está introduciéndolo como si fuera el tipo, ¿no?, de los CSWAP con public key que vimos también en Bulletin Board, que era de tipo bytes pub key. Entonces, ¿cómo obtenemos este con public key que viene del provider de las billeteras al pub key que es compatible para introducir en los contratos? Entonces, interesante, está utilizando esta función de encode con public key y Midnight Bash 32 para hacer el parsing de lo que obtenemos hablando directamente con la billetera. Entonces, interesante este análisis. Después, a ver, vamos a ver algunos otros tópicos. Hablamos de Midnight Airdrops, Wallet Entropy, ¿no? Entonces, esto tiene mucho a ver con, a partir de una seed phrase, utilizando BIP39, cómo obtenemos los diferentes accounts o con diferentes public key, secret key. Entonces, acá dice, ¿no?, cómo derivar una seed a partir de los wallets, ¿no? Yes. Aquí hablamos un poco de las extensiones, ¿no? Tenemos una biblioteca específicamente para hablar con las extensiones de Lace. Midnight Kitties, eso fue convertido en un Fireside Hank, que está dentro de Ozone Dapps, una aplicación que interactúa con Public State, con Private State y tokens. Estos contratos vamos a analizarlos también en el transcurso de las sessions. Ahorita empezamos con contract, estamos analizando el contrato de Bulletin Board y más adelante vamos a ir aprendiendo todos estos contratos un poco más complejos. Midnight Setup es un nuevo repositorio que fue lanzado por Luis de Mesh. Aconsejo mucho la utilización, facilita para que no tengan que preocuparse con toda la parte de boilerplate y deployment de contratos. Entonces aquí simplemente utilizan los APIs que están listos para testear los contratos. Entonces aquí dentro podemos ver que menciona de dónde pueden encontrar la implementación, dónde está hecho el deploy, en la organización de Mesh, Midnight Setup. ¿Qué más? Midnight Explorer, ¿no? Ese es un nuevo Explorer que lanzó por la comunidad, súper interesante, yo lo tengo aquí, vamos a verlo. Entonces podemos ver aquí el transaction hash, los blocks, entonces es súper interesante, ¿no? Entonces un primer Explorer que tenemos para ver los bloques generados en la blockchain de Midnight Testnet. ¿Qué más? ¿Dónde está el forum? Aquí, ¿no? Entonces, Midnight Explorer. Aquí algunos problemas. Midnight.js 2.1.0 es nuevo release de Midnight.js. Sabemos que la última versión de Compact es la 0.18 y ya tenemos cómo interactuar con tiempo en los contratos de Midnight. Y esta última versión de Midnight.js es para poder interactuar off-chain con la biblioteca de Midnight.js con ese nuevo feature en Compact que es tiempo. Luego, ¿qué más? Aquí hablan un poco más de esa biblioteca que les comenté de Midnight Setup, ¿no? Aquí explica todo el detalle, ¿no? Aconsejo revisar este foro para que utilicen la biblioteca de Mesh Midnight Setup, ¿no? Es una abstracción a lo que ya se tiene para facilitar el uso de smart contracts. Y luego tenemos, bueno, básicamente esos son los tópicos interesantes que hay en el forum. Y en relación a
al bulletin board, habíamos comentado que tenemos esta estructura donde miembros de la comunidad pueden escribir issues y dentro del proceso de triage, los de DevRel categorizan cada uno de estos issues entre Need Discussion y Rejected, dependiendo de la situación. Y aquí nosotros colaboramos constantemente incluyendo comentarios, ¿no? Esta vez vamos a analizar qué sucede después que uno de estos Need Discussion es aprobado, pasa por el proceso de triage y ahora quiere ser implementado. Hay otro port, se llama Grab and Go. Aquí vemos que ya hay 4 tasks siendo implementados o que ya fue implementado. Entonces este cuarto, aquí dice Getting Started Section, instalar. Entonces eso ya fue ejecutado y ya fue implementado. Tenemos aquí 2 tasks en ejecución, que es mejorar el Quick Start de Compact Tools y Hello World Examples y mejorar el Getting Started de la documentación de Mesh, de Midnight. Y bueno, esto de aquí ya han estado comentando que se ha estado haciendo. Entonces yo imagino que de aquí a poco van a hacer merge por lo menos de este Getting Started. Y fue algo que comentaron en el último Fireside de Midnight. Entonces si abrimos aquí los docs, vamos a ver aquí los docs, podemos ver que tenemos esta nueva sección de Getting Started, donde dividen en 4. Instalación, crear un smart contract simple, cómo hacer deploy tu smart contract y cómo interactuar con tu smart contract. Entonces fue solicitado muchas veces un procedimiento súper didáctico y fácil desde inicio a fin. No, sin crear un smart contract súper complejo, un montón de interacciones, sino un paso a paso de cómo hacer una cosa simple, pero de inicio a fin, ¿no? Entonces, este Getting Started lo explica de una forma súper didáctica y me parece que es lo que resume en uno de estos tasks. Y aquí tenemos otro task que es hacer un infographic con la arquitectura de Midnight. Súper interesante, ¿no? Que muestre cómo funciona Midnight de una forma súper didáctica, utilizando algún infographic. Excelente. Entonces, eso sería con relación a preguntas y respuestas. En la próxima sesión vamos a entrar de lleno a analizar algunas de estos issues que están en Need Discussion para ver el estatus de estos pedidos de la comunidad. Gracias por acompañarnos en otra Midnight Sessions. Fue genial aprender juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.